Bien, en esta clase vamos a hablar sobre los alcanos, la clasificación de los alcanos y su nomenclatura. Bien, comenzaremos diciendo que como habíamos visto en una clase anterior, la química orgánica estudia principalmente compuestos que poseen carbono e hidrógeno. A este tipo de carbono se les conoce con el nombre de hidrocarburos. Compuestos que ya tengan elementos distintos a carbono e hidrógeno son derivados justamente de este tipo de compuestos, de hidrocarburos. Acá tenemos dos tipos de hidrocarburos, los saturados y los insaturados, que son los compuestos básicos de la química orgánica. Los hidrocarburos, como indica su nombre, son compuestos constituidos únicamente por átomos de carbono e hidrógeno. El adjetivo saturado describe el tipo de enlace de la molécula, o sea que únicamente tiene enlaces sencillos. Estos compuestos también se conocen como compuestos o hidrocarburos parafínicos o alcanos. El nombre parafina viene del latín parum affinis, que significa poca actividad, y esto alude a su naturaleza no reactiva. El nombre alcano es el nombre genérico para esta clase de compuestos. Los hidrocarburos saturados pertenecen a la serie alifática. También tenemos otras dos series que son la aromática y la heterocíclica. La aromática la estudiaremos en el último parcial de nuestra clase y la heterocíclica la estudiarán en Química Orgánica 3. ¿Por qué se les denomina alifáticos? Ya que la mayoría de ellos se obtuvieron a partir de ácidos grasos. El nombre alifático viene del griego aleifas o aleifatos, que significa grasa. Los compuestos alifáticos comprenden todos los hidrocarburos de cadena abierta e hidrocarburos cíclicos, así también como sus derivados. Bien, veamos cómo se clasifican entonces los hidrocarburos para que comprendamos mejor lo que hemos hablado. Los hidrocarburos, ya dijimos, formados por hidrógeno y carbono, y estos se clasifican en dos grandes familias, acíclicos o de cadena abierta y cíclicos de cadena cerrada. Cuando tenemos compuestos de cadena abierta vamos a hablar de saturados o insaturados, al igual que los cíclicos tendremos de cadena cerrada saturados o insaturados. Los saturados de las cadenas abiertas hablaremos de alcanos, únicamente enlaces sencillos. Estos pueden presentar ramificaciones o no ramificaciones. Cuando no tienen ramificaciones son completamente lineales. Los insaturados, hay dos tipos de compuestos insaturados, los alquenos y los alquinos. Un alqueno, su característica es el doble enlace, un alquino, su característica es el triple enlace. Al igual que anterior, podemos encontrarlos formando ramificaciones o completamente lineales. En cuanto a los cíclicos, o sea, de cadena cerrada, también tendremos saturados o insaturados. Dentro de los saturados serían los alcanos cíclicos y dentro de los insaturados principalmente aromáticos, aunque también tenemos compuestos no aromáticos, que serían en su mayoría los cicloalquenos. Los alquinos también tienen o forman ciclos, pero son ciclos sumamente inestables. Así que cuando hablamos de compuestos insaturados cíclicos, principalmente se habla de cicloalquenos y aromáticos, compuestos aromáticos. Bien, hablemos de los alcanos, que es nuestro primer tema de química orgánica en sí. Entonces veamos, son compuestos relativamente inertes comparados con otros. Su reactividad depende de la elección del reactivo. La fórmula general de un alcano es CnH2n más 2, donde n es el número de carbonos,
Si lo reemplazamos por 3, la fórmula quedaría C3H. Dice que 2 por n, en este caso 3, 2 por 3, más 2. 2 por 3, 6, más 2, 8. Así que su fórmula general o molecular quedaría C3H8. Así encontramos la fórmula molecular de cualquier alcano, sobre todo alcanos lineales. Los cicloalcanos ya no aplican esta fórmula. Bien, vamos a ver la serie homóloga de los alcanos, o sea, aquellos alcanos de cadenas completamente lineales, y estudiaremos el nombre de ellos. Acá tenemos en esta tabla el nombre del alcano, el número de carbono, la fórmula semidesarrollada y la fórmula condensada. Sería muy útil que en su cuaderno vayan haciendo nuevamente esta tabla para que se vayan familiarizando con el nombre y la estructura, sobre todo la estructura semidesarrollada. Bien, veamos. Cuando tenemos un solo átomo de carbono, su nombre es metano. Su fórmula condensada es CH4, al igual que su fórmula semidesarrollada, que sería CH4. Aquí se colocó de esa manera, pero se puede dibujar como CH4. Con 2 carbonos es el etano. Y aquí tenemos su fórmula desarrollada, 2 carbonos. Con 3 carbonos es el propano, 3 carbonos. Fijémonos que el carbono del centro ya no es CH3, sino CH2. ¿Por qué? Porque el carbono cumple tetravalencias y solamente forma 4 enlaces. Al ya tener 2 enlaces con átomos de carbono, únicamente podemos enlazar 2 hidrógenos. Siempre hay que tener mucho cuidado al dibujar una estructura y cumplir la tetravalencia de cada átomo de carbono. El de 4 se llama butano y tenemos aquí su estructura de 4 carbonos: CH3, CH2, CH2, CH3. Y así posteriormente. Fíjense que hasta el compuesto de 4 carbonos, el metano, el etano, el propano y el butano, sus nombres no tienen ninguna característica en relación a la cantidad de carbonos, pero si nos fijamos la terminación en común que todos tienen, que es la terminación ANO. Todos los alcanos tendrán esa terminación, que la vemos también en su nombre como familia. Entonces, una característica, desde que vemos que un compuesto termina en ANO, ese compuesto es un alcano. ¿Qué pasa a partir de 5? A partir de 5 lleva un prefijo que indica la cantidad de carbono para 5 penta, para 6 hexa, para 7 hecta, para 8 octa, para 9 nona y para 10 deca. Y la terminación ano. Así tenemos pentano, hexano, hectano, octano, nonano y decano. Fíjense que a partir de hexano la estructura cambió un poco. Y ahora tenemos una forma abreviada de la fórmula semidesarrollada. En lugar de dibujar los 4 CH2, se colocó este 4 y un solo CH2 entre paréntesis. Eso también lo pueden hacer. Les aconsejo que dibujen la estructura semidesarrollada completa para que observen esos 4 CH2. Aquí en el hectano son 5, en el octano son 6, porque tenemos 2 grupos CH3 en los extremos. A estos grupos CH3 se les denomina metilos, a los CH2 se les denomina metilenos, y en nonano vemos 7 metilenos y 2 metilos extremos, y así sucesivamente. Esa es una forma de dibujar estructuras semidesarrolladas abreviadas. Si no, la estructura se extendería mucho. Entonces,
pueden acostumbrarse a dibujar ambos tipos de estructuras. Bien, habíamos llegado hasta decano. ¿Qué pasa a partir de 11? Le agregamos un prefijo al nombre base decano. Para 11 es un número extra a 10, así que es un decano. Para 12 son dos carbonos extras, así que será dodecano. Y así sucesivamente, tridecano, tetradecano, pentadecano, hexadecano, heptadecano, octadecano, nonadecano, hasta llegar al de 20, cuyo nombre es eicosano. Si fuéramos a nombrar el 21, haríamos lo mismo que acá, agregar 1, 2, 3, etcétera. Entonces diríamos un eicosano, dos eicosano, trieicosano, tetraeicosano, y así hasta llegar al de 30, que es el triacontano. Y de ahí podríamos hacer lo mismo hasta llegar al de 40, 50, etcétera. En química orgánica, las cadenas pueden ser prácticamente infinitas, pero en cuestiones de prácticas no vemos hasta más de 30 carbonos, así que dejaremos su nomenclatura hasta 30, aunque pueden ustedes investigar los nombres de los alcanos de 40, 50, 60, etcétera. Bien, para nombrar los alcanos se pueden nombrar mediante dos sistemas, el sistema común y el sistema IUPAC. Empecemos con el sistema común. En el sistema común encontraremos estructuras químicas similares, a estas se les llaman isómeros. Ya mencionamos antes que un isómero son compuestos con la misma fórmula molecular, pero distinta estructura. Inicialmente los isómeros estructurales son moléculas, como les mencioné, mismas fórmulas, diferentes estructuras. Esto significa que los átomos tienen un arreglo diferente. ¿Se acuerdan que les mencioné que la fórmula molecular C4H10 no nos da la información tan completa como en el caso de química inorgánica? Y aquí vemos un ejemplo. Con esta misma fórmula molecular tengo dos tipos de estructuras, una completamente lineal y una ramificada. Esta ya vimos que su nombre es butano, pero para las ramificadas el nombre cambiará un poco, que lo veremos más adelante. En este caso es el metilpropano. Pero veamos, en la nomenclatura o el sistema común se utilizan prefijos. El prefijo N es para cadenas completamente lineales, o sea que este sería el N-butano. El prefijo iso se utiliza para aquellas que tienen un grupo metilo unido a un segundo carbono, como el que teníamos antes. ¿Se acuerdan que habíamos mencionado que era el metilpropano? Pero su nombre común sería isobutano. ¿Por qué butano? Porque tiene 1, 2, 3 y 4 carbonos en total. Iso, también hay quienes dicen que es una forma en L al revés, o una L normal. En algunos casos podremos verla desde este punto de vista. Entonces una forma en L. Cuando una estructura tiene una forma en L, en cualquiera de sus ángulos, vamos a decir que se utilizará el prefijo iso, y el total de carbonos nos da el nombre base, isobutano. Veamos este, 1, 2, 3, 4, 5, y vemos la forma en L. Entonces será isopentano. ¿Cuántos tiene? 1, 2, 3, 4 y 2 metilenos. Entonces 6, hexano. Y vemos la forma en L, isohexano. Y acá tenemos el isohectano, 1, 2, 3 y 3 metilenos, 6 y un metil más, 7.
hectano. ¿Y por qué iso? Porque vemos la forma en L. O como habíamos mencionado acá, un grupo metilo unido a un segundo carbono. Bien, también se utilizará el prefijo neo. Ese es cuando los compuestos de 5 a 7 átomos de carbonos presentan un átomo cuaternario. Entonces veamos un carbono cuaternario, 1, 2, 3, 4 enlaces a carbonos. En total, ¿cuántos carbonos tenemos? 1, 2, 3, 4 y 5. Estamos hablando de un isómero del pentano, pero utilizamos el prefijo neo. Neopentano. ¿Cuándo usamos neo? Cuando hay un carbono cuaternario. En este caso hay 1, 2, 3, 4, 5 y 6 carbonos. ¿Cuál es el nombre base para cuando tenemos 6 carbonos? Hexano. Y tenemos un carbono cuaternario, usamos el prefijo neo. Neohexano. Y así veremos otros ejemplos como el neohectano también. En el sistema UPAC, aquí este es el sistema más utilizado, es el sistema también denominado moderno, y aquí utilizamos como nombre base la serie homóloga que habíamos visto antes, donde teníamos todas las cadenas lineales de hexano, pentano, etcétera. Entonces, en este caso, el nombre UPAC para este compuesto sería únicamente visualizar esta cadena base, enumerar esta cadena 1, 2, 3, 4 y 5 carbonos, y vemos que y a esa cadena base se le da el nombre de pentano, y vemos que en el carbono 2 hay un grupo metil, así que se llamará 2-metilpentano. Para eso se siguen algunas etapas o reglas. En la etapa 1 se identifica la cadena, se identifica la cadena carbonada lineal más extensa y se busca el nombre UPAC correspondiente, el de la serie homóloga. En este caso, la cadena más extensa tiene 5 carbonos. El compuesto se nombra como pentano. En la etapa 2 se identifican los sustituyentes unidos a la cadena principal. La cadena de pentano lleva un grupo metilo, un CH3, como sustituyente. En la etapa 3 se enumera la cadena en el sentido que proporciona el número más pequeño al sustituyente del primer punto de ramificación. Por eso yo enumeré a partir de acá 1, 2, 3, 4 y 5. Y así el grupo metil queda en el carbono 2. Si hubiese enumerado en el otro extremo 1, 2, 3 y 4. Entonces siempre buscamos que quede con el menor número posible. Y en la etapa 4, que es la última, se escribe el nombre del compuesto. El alcano principal es la última parte del nombre y es precedida por los nombres de los grupos sustituyentes y sus localizadores numéricos. Los guiones separan los localizadores de los nombres y el nombre final entonces es 2-metilpentano. Fíjense que no es necesario el guión en el último nombre. Del sustituyente al nombre no es necesario colocar un guión. Para eso es bueno conocer entonces los grupos sustituyentes más comunes en química orgánica. A estos se les conoce también como grupos alquilos. De aquí tenemos los principales grupos alquilos. El metil. ¿Por qué se llama metil? ¿O qué es un grupo alquilo? Un grupo alquilo es una especie química que ha perdido un átomo de hidrógeno y tiene un enlace libre. Si nos fijamos, este se parece mucho al metano, tiene un solo carbono.
Entonces el nombre como grupo alquil lleva la terminación IL o ILO, puede ser llamado también metilo, que viene del metano. La terminación ano cambia la terminación il o hilo. Este es el etil, ya que viene del etano. El enlace lo hará el CH2, ¿sí? Que es donde está el enlace libre. Luego tenemos el propil o N-propil, que viene del propano. Y fíjense acá, N-propil o simplemente propil cuando el enlace lo hace el carbono del extremo. Pueden ser cualquiera de los dos extremos. En este caso, el extremo derecho. Pero ¿qué sucede cuando el enlace se encuentra en el carbono del centro y no en el extremo? Acá se utiliza un prefijo común que es el prefijo iso. Y a este compuesto se le conoce como isopropil. Luego tenemos el de 4 carbonos, que sería el butilo, N-butilo, el isobutilo. ¿Por qué isobutilo? Si nos acordamos del sistema común, este sería el isobutano, si aquí fuese CH3. Ahora es un radical o un grupo alquilo, así que será el isobutilo. Este es el sec-butilo. ¿Por qué sec-butilo? Porque el enlace libre está en un carbono secundario dentro del grupo alquilo. Este carbono es secundario, sec-butilo. Y este es un ter-butilo. ¿Por qué ter-butilo? Porque el enlace libre lo tiene un carbono terciario, 1, 2 y 3 carbonos. Terciario como grupo alquilo. Una vez que se enlacen a otros átomos de carbono, este deja de ser secundario y este deja de ser terciario. Pero como grupo alquilos, este es secundario y este es terciario. De ahí los nombres. El terbutilo puede únicamente escribir la T, terbutilo. Y existe también, cuando hay 5 carbonos, un neo. ¿Cuándo será neo? Cuando hay un carbono cuaternario. No se los olvide. Bien, los prefijos multiplicadores, tales como di, tri, tetra, se utilizan cuando existen 2 o más grupos idénticos. Estos prefijos no se toman en cuenta en el orden alfabético. Los prefijos sec y ter de los grupos alquílicos tampoco se tienen en cuenta en el orden alfabético, excepto cuando se comparan entre sí, como un ter-butil que precede a un iso-butil y sec-butil precede a ter-butil. Para aplicar las reglas de... excepto, fíjense, solo sec y ter no se toman en cuenta, pero sí iso. Cuando escribimos sec y ter, se separan con un guión. Cuando se utiliza el prefijo iso, nos fijamos que no va separado por un guión, así que la i, o el prefijo iso, sí forma parte del nombre del compuesto, así que la i se toma en cuenta como como la terminación o el orden alfabético, ¿sí? Para aplicar las reglas de nomenclatura en un compuesto altamente ramificado utilizaremos el siguiente ejemplo. ¿Qué es lo primero que haremos? Identificar la cadena lineal más extensa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Si comenzamos en este extremo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, queda menor, 6, 7 y 8 carbonos. Veamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, disculpen, 7. Te llevamos dos cadenas de 7. Si comenzamos acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces tenemos 3 cadenas de 7 carbonos. ¿Qué hacemos cuando tenemos varias cadenas de la misma cantidad de carbonos? Se va a escoger aquella cadena que presente el mayor número de grupos sustituyentes. Si yo escojo esta,
esta, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿cuántos grupos sustituyentes me quedarían? 1, 2 y 3 grupos sustituyentes. En cambio, si escojo a partir de este carbono o de este, que quedarían exactamente iguales, creo. Veamos, empecemos acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Quedarían 1, 2 y 3 grupos sustituyentes. Si comenzamos de acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, quedaría 1, 2, 3 y 4 grupos sustituyentes. De aquí ya vemos una cadena que nos proporciona una mayor cantidad de grupos sustituyentes. Así que esa será nuestra cadena base. ¿Y cuál era la segunda etapa? Enumerar la cadena de tal manera que queden con el número más bajo posible. Si yo comienzo acá, 1, 2, mi primer grupo sustituyente en el carbono 2. Si comienzo en este extremo, 1, 2, 3. Mi primer grupo sustituyente en el carbono 3. Escogeré la numeración que habíamos dicho antes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 carbonos de cadena lineal base. ¿Cómo se llama ese compuesto de 7 carbonos? Hectano. Hectano. Ahora, ¿qué hacemos? Identifico los grupos sustituyentes. Tengo este grupo sustituyente, este otro grupo sustituyente, este y este. ¿Cómo se llama este grupo sustituyente? Etil. Y este, también etil. Tiene únicamente 2 carbonos. ¿Y este cómo se llama? Metil. Al igual que este también, que es el metil. En orden alfabético, ¿cuál grupo sustituyente iría antes? ¿E de etil o M de metil? E. ¿Cuántos grupos idénticos hay? 2. 2 etilos. De ahí es cuando utilizamos los prefijos di, tri, tetra, cuando existen 2 o más grupos idénticos. Entonces diremos en qué posiciones están los grupos etil. En posición 3 y en posición, ambos están en posición 3. Entonces, como hay 2 grupos en la misma posición, aunque sea el mismo grupo, se escribe 2 veces el localizador. 3,3 guión di etil, y luego los grupos metilos, ¿en qué posición están? En 2 y en 5. Entonces 2,5 dimetil, y el nombre base que ya habíamos dicho que era hectano. Ese sería el nombre de mi compuesto, 3,3 dietil, 2,5 dimetil, hectano. Bien, veamos este otro ejemplo. La cadena base, pues, si comenzamos en este extremo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 carbonos. Si comenzamos acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces la más extensa sería esta, la lineal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 carbonos. ¿Sí? Esa sería la más extensa. Te vamos a enumerar la cadena.
Fácilmente se observa que si empezamos acá, el primer sustituyente queda en el carbono 3, en cambio acá queda en el carbono 5. Entonces enumeremos la cadena. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. ¿Cuáles son los grupos sustituyentes que nos han quedado? Un metil, otro metil y este, que es un grupo de 4 carbonos. Fijémonos que el carbono que enlaza a la cadena principal es un carbono como grupo alquilo. Olvidémonos de esta cadena y centrémonos en eso que yo he encerrado. Este carbono, ¿cuántos enlaces a carbonos tiene? 1 y 2. Me olvido de este enlace, ¿sí? Tiene 2. Quiere decir que es un carbono secundario en el grupo alquilo. Y tiene 4 carbonos, o sea que este grupo es el sec-butil. Claro, aquí ya tengo en orden alfabético quién iría antes, metil o sec-butil. Acuérdense que el prefijo sec no se toma en cuenta en el orden alfabético, así que tomamos la B de butil. Así que iría antes sec-butil. En el carbono 5 tenemos al sec-butil, guión, y luego en el carbono 2 y en el carbono 7 tengo dos grupos metilos, 2,7 dimetil, porque hay 2, se usa el prefijo di, y el nombre base que es de 11 carbonos. ¿Cómo se llama el alcano de 11 carbonos? Un decano. Sin necesidad de guión se escribe un decano. Y ahí nos queda el nombre, 5-sec-butil, 2,7 dimetil, un decano. También podemos trabajar en caso que nos den el nombre para que dibujemos la estructura. En este caso, primero dibujamos la cadena base. En este caso, hexano. ¿Cuántos carbonos? 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 carbonos. Acuérdense que cada carbono tiene 4 enlaces. Pueden dibujarlos de forma de una estructura desarrollada al inicio y luego ya pueden dibujarlos de una estructura semidesarrollada para que no tengan problemas al momento de la tetravalencia de los carbonos. Enumeremos esta cadena. Como yo la estoy dibujando, yo puedo comenzar a enumerar de cualquiera de los extremos. De carbono 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Me dice que en el carbono 4 tengo un grupo isopropil. Que es en que en este carbono tengo un grupo isopropil. Iso es cuando ese carbono estaba en el centro. Si ustedes acuerdan era CH3, CH3. ¿Cuántos enlaces tiene este carbono? 1, 2, 3. Así que le falta un hidrógeno, CH. Y ahí tengo mi grupo isopropil. Quiere decir que ahora los demás carbonos simplemente completo su tetravalencia. En el carbono 1 serían 3 hidrógenos, que lo puedo dibujar de esa manera, pero no olvidemos entonces de eliminar esos enlaces que habíamos dibujado. En el carbono 2 serían 2 hidrógenos y eliminamos los enlaces que habíamos dibujado antes. En el carbono 3 serían 1 y 2 hidrógenos. Si nos fijamos en el siguiente, en el carbono 4 tengo un enlace libre, que dicen que es solo un hidrógeno. En el carbono 5 tengo 1 y 2 enlaces libres, o sea, 2 hidrógenos.
Y en el carbono 6 tengo 1, 2 y 3 enlaces libres, así que serían 3 hidrógenos. Y hemos dibujado nuestra estructura, el 4-isopropil-hexano. Bien, hasta aquí llegamos a nomenclatura. Les aconsejo que empiecen a practicar en la guía de ejercicios de alcanos y cualquier duda me avisan.